El proceso del perdón. Perdonar es un arte, dice Daniel Lumera, un italiano que tuve la oportunidad de escuchar en una entrevista que le hacían por YouTube hace algunos días y la que realmente me cautivó, me mantuvo todo el tiempo atenta, ya que nos compartió su experiencia tras vivir en carne propia las bondades de perdonar y la manifestación tan grande del amor en nuestras vidas cuando el amor se realiza desde el corazón. Y yo digo, si bien es un arte, ya que la mayor parte de nuestra vida sentimos que somos una entidad separada de la fuente divina que nos creó, entonces ahí tenemos que aprender y practicar técnicas que nos ayuden a recordar que nuestra esencia es el amor y que como amor que somos, el perdón es entonces una manifestación poderosa de ese amor. A través del tiempo, la humanidad ha concebido el perdón como una condición privilegiada de aquellos que se sienten con el derecho de juzgar el comportamiento de los demás y guardarse el derecho de concederlo o no según sus intereses. Este perdón que hemos aprendido no tiene nada que ver realmente con el verdadero perdón, con ese perdón que nos comenta muy bien Daniel. Es un valor universal y que está presente realmente a cada instante de nuestra experiencia de vida. Así que, entérate, el perdón lo hemos malentendido, no hemos comprendido lo que realmente es y lo maravilloso, hermoso y sublime que puede llegar a ser si lo practicamos con el corazón. Y es que el perdón es un acto del corazón, entendiendo corazón como el lugar o espacio donde habita nuestra esencia, el amor. A veces para definir una palabra y encontrar su significado, se hace necesario identificar lo que no es. Entonces el perdón no es olvidar. Necesitamos la memoria de lo sucedido, pero realmente lo sucedido, solo los hechos, sin sentimientos puestos ahí. Realmente lo que sucedió, no lo que sentí con lo sucedido. Es necesario vaciar la memoria de los contenidos que generan sufrimiento. En este punto que nos señala Daniel es importante resaltar que si bien no se trata de negar o esconder los actos de agresión que otros puedan tener en contra nuestra o de otros, es más bien no juzgarlos, no ponerles mi toque personal, mi manera de verlo, mi interpretación. Porque ahí comenzamos a sentirnos víctimas y comienza toda una historia de dolor y sufrimiento. Si entendemos que todo, absolutamente todo lo que nos sucede, sea bueno o malo, según nuestro punto de vista, es necesario y perfecto y se encuentra dentro de la pedagogía del universo para nuestra evolución, entonces, incluso y aunque suene sarcástico, tendríamos que agradecer al agresor por habernos enseñado una lección poderosa para nuestro aprendizaje. Sé que no es un tema fácil y sé igualmente que para llegar a este punto se requiere de un proceso de transformación de la conciencia. Se hace necesario que entendamos por lo menos que el perdón es una herramienta que nos libera de guardar sentimientos de rencor, resentimiento, es decir, hacerlo por salud también. Perdonar no es justificar, es comprender y entender la raíz de la violencia, la rabia y el dolor y poder ver que detrás de todo esto hay una profunda petición de amor, de presencia, de cercanía, de comprensión. Esta parte que nos señala aquí Daniel es hermosísima, ya que como mencionaba en el numeral anterior,
si esta agresión hace parte de mi proceso de aprendizaje, entendido que el agresor simplemente fue el instrumento para darme dicha lección y que por ende debo reconocer que como yo en muchos momentos de la vida actuamos desde la inconsciencia, desconociendo que somos amor y entendiendo que desde su conocimiento y nivel de conciencia es lo que tiene en ese momento para ofrecer, que se ha vivido en medio de la violencia y el odio, pues es lo único que ha tenido como ejemplo y no conoce más. Perdonar tampoco es dejar de actuar, es precisamente actuar, pero no motivado por el odio, el resentimiento, la sed de venganza. Es no reaccionar, es actuar con conciencia, sin culpabilidad, no desde la impotencia, la rabia o el rencor. Realmente es actuar desde el amor. Perdonar no es poner la otra mejilla. La otra mejilla es el otro lado de nosotros, aquello que no reacciona al odio a través del odio, a la violencia con violencia. Es con conciencia y presencia que actúa. Desde el punto de vista del amor, que indudablemente somos, poner la otra mejilla significa que no exista enojo ni reacción inmediata desde el mismo odio. Si al fuego tú le echas más leña, el fuego se acrecenta y desborda los límites. Pero si no lo avivas, el fuego poco a poco irá cesando. Perdonar no es un acto de debilidad. Por el contrario, perdonar es una muestra de la mayor fortaleza que tenemos como seres humanos. En un mundo tan competitivo, tan reactivo, el perdón se percibe como un acto de debilidad, de no defensa de sus derechos. Incluso muchas veces se justifica el hecho de no perdonar a través de la violencia, la indiferencia, como un acto de autoafirmación. Entonces hablar de perdón pareciera que no tiene el más mínimo sentido. De hecho, se podría decir que ningún inocente necesita un abogado que le defienda. Es decir, el acto mismo de no defenderme no es muestra de debilidad, puesto que si soy el poseedor de la verdad, es decir, del amor, que es la única verdad, no tengo por qué entrar a defenderla. Solo quien es culpable requiere defensa. Por tanto, en mi indefensión radica mi fortaleza. Nos comenta igualmente Daniel que se cuenta hoy en día con una enorme literatura científica que resalta la importancia potente del perdón como práctica para incrementar incluso la salud. De hecho, hoy por hoy se concibe como un medicamento natural con un altísimo impacto en el bienestar y la calidad de nuestra vida. Etimológicamente, la palabra perdón viene del latín per, que significa dar, y donare, que significa don, regalo. Entonces, finalmente es dar un regalo. ¿Te imaginas? Perdonar es dar el mayor regalo. Pero ¿a quién estamos dando este regalo? Este regalo no es para la persona a la que perdonamos. No, este regalo es para mí mismo que lo concedo. Cuando nos apegamos al dolor, sufrimos. El perdón se constituye en la herramienta, el proceso a través del cual transformamos ese dolor, ese sufrimiento en un don, en una oportunidad para comprender el milagro de la vida. Hay 3 niveles de comprensión del dolor, nos dice Daniel. El perdón, el primero es el perdón experimentado horizontalmente. Se trata de perdonarme a mí mismo. Es la dimensión intrapersonal. Perdonarnos a nosotros mismos realmente se ha constituido en el acto increíblemente más difícil. No hay peor juez que nosotros mismos. Y cuando creemos que ya lo hemos hecho, resultamos recriminándonos por lo mismo una y otra vez, y es ahí cuando nos damos cuenta que no hemos perdonado, que no nos hemos perdonado de corazón. El segundo nivel de comprensión del perdón es perdonar a los demás. Esta es la dimensión interpersonal. Se requiere de compasión para entender lo que hay detrás de una agresión. Esta clase de perdón es la que debemos practicar con la suficiente empatía, es decir, con la capacidad de ponernos en el lugar del otro y entender las razones que lo motivaron a tener ese comportamiento contra nosotros, y poder identificar con la suficiente compasión
que detrás del acto que haya sido, por más reprochable que mi mente catalogue que fue, existe una petición de profundo amor, de profunda necesidad de reconocimiento, de profundo vacío y dolor. El tercer nivel de la comprensión del perdón es perdonar a la sociedad. Esta es la dimensión social. El perdón se constituye entonces en una herramienta de transformación social. Pero no se logra si no te perdonas primero a ti mismo, y no se ve el perdón desde la parte también intra e interpersonal, ¿no? Por eso es la tercera e última. Es la dimensión que nos muestra este tipo de perdón para hacer una sociedad más consciente. El perdón se convierte acá en un proceso inclusivo, en una herramienta potentísima. Que los líderes realmente en una sociedad promuevan el perdón como esa herramienta que transforma vidas y libera del dolor, que hace que se perpetúe de una generación a otra. Realmente hace que la misma sociedad cambie su visión de los conflictos y que promueva asimismo espacios donde el diálogo y la escucha serán esos principios fundamentales que rijan los destinos de esa sociedad. Existen también estudios médicos comprobados que arrojan que aproximadamente después de tener 10 horas seguidas de llevar a cabo procesos de perdón, protocolos de perdón, se mejora considerablemente la actividad de nuestras coronarias del corazón. El perdón tiene un impacto biológico y actúa directamente en nuestra energía vital y en nuestra dieta emocional. Después de una dieta de culpabilidad, rencor, sufrimiento, impotencia, pasamos poco a poco a una dieta de empatía, simpatía, gratitud, amor y gentileza. También tiene un impacto altísimo en nuestra actividad mental, impacta directamente sobre nuestros pensamientos, estimulando aquellas zonas cerebrales como son por ejemplo la corteza superior y el lóbulo prefrontal, que están conectados con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender que detrás de un problema hay un recurso, hay una oportunidad. En términos generales, el perdón realmente nos brinda un sinfín de beneficios. Es un entrenamiento neuronal. Es importante destacar también que el perdón no se constituye en un acto puntual, puesto que es un modo de vida. Se requiere andar por el camino del perdón. Ese camino es el camino de la gratitud. El perdón sin gratitud es imposible. Este proceso, según Daniel nos comenta, se desarrolla en 4 etapas que son necesarias para entender y comprender su funcionamiento. Se requiere de un entrenamiento. La buena noticia es que el perdón es como un músculo que podemos entrenar cada día en el gimnasio de la vida. La primera etapa. Esa primera etapa es que para poder perdonar tenemos que tener humildad. Humildad de parar por un momento, y aquí sí, para llegar al proceso de sanación debemos dejar de focalizarnos en lo acontecido y poner nuestra mirada en lo que siento respecto a eso que ha acontecido. Esto implica liberarnos del miedo, del rencor, de la culpa, de la impotencia, y solo después de esta liberación, dejando de ser el producto reactivo de todo el dolor que pueda existir dentro de nosotros, de toda necesidad de justicia, de condena, ahí es que podemos actuar, solo a través de un estado de lucidez mental. En la segunda etapa, el perdón realmente es un acto de coraje. Coraje viene del latín cor, que significa corazón, y del latín ageo, que significa echar el corazón por delante. Es decir, que coraje es actuar poniendo siempre primero el corazón. Y habíamos pensado que coraje era actuar siempre con vehemencia, con definición, sin miedo. Por el contrario, actuar con coraje es actuar, sentir y pensar con el corazón. El perdón es una herramienta que educa a la inteligencia del corazón, que es una inteligencia que no es racional, sino que se origina de un sentir profundo, de una empatía, de la comprensión del dolor.
Es una herramienta de transformación individual y colectiva con un gran impacto en nuestra vida y en la sociedad. Por ejemplo, en los procesos en las cárceles y en el umbral de la muerte que acompaña a David Lumera, el perdón se constituye en la llave que consigue la liberación de todo ese dolor guardado por tantos años, tanto resentimiento acuñado. La reconciliación con la vida se logra una vez se ha podido perdonar con el corazón. Uno de los pilares fundamentales en los que se basa el perdón es la gratitud, como lo habíamos dicho anteriormente. La gratitud tiene dos funciones en nuestra vida. La primera es reconocer lo que tenemos y la segunda es valorar eso que tenemos. Valorarlo no con apego, sino sabiendo que me proporciona bienestar y que eso mismo puede ayudar a otros con el servicio que yo ofrezca. A través del proceso de perdón se desarrollan también virtudes como la dedicación, la perseverancia, la devoción. El proceso de perdón nos enseña que muchas de las situaciones acontecidas te proporcionaron la fuerza suficiente que necesitabas, se convirtieron en ese motor para conseguir todo aquello de lo que hoy disfrutas y todo realmente se ha constituido en un proceso de aprendizaje. Dice también Daniel que cuando él entra en una cárcel, se puede evidenciar el fracaso colectivo de una educación social. Está comprobado que un sistema de justicia social basado en el castigo no funciona. Y definitivamente, para garantizar la seguridad de la sociedad en general, se requiere trabajar en el perdón, ya que muchos, por no decir la mayoría de las personas que están en este lugar, no han conocido sino escenarios de violencia, de abuso. La rabia y el sufrimiento ha sido su única referencia y por tanto, si solo han conocido la violencia, pues para ellos la solución de sus conflictos solo puede lograrse a través de la violencia. Es ahí cuando se hace necesario mostrarles que hay otra manera de vivir, de solucionar las diferencias, de arreglar los conflictos. Se hace indispensable mostrarles que desde la paz se puede lograr todo y lo que es mejor nos trae los mayores y más excelsos beneficios. Es hermoso el proceso del perdón con el que Daniel Lumera interviene con los presos. Quedé realmente encantada con este proceso. Él inicialmente dice que les pide perdón a cada uno de ellos. Y cuando ellos le preguntan que por qué él lo está haciendo, él les dice, es que yo te he condenado, como lo hemos hecho la mayoría de los ciudadanos, de las personas del común que nunca hemos entrado a un recinto de estos. Te he juzgado y he juzgado lo que tú has hecho, no he conseguido no juzgarte porque te odio por lo que hiciste, porque represento una sociedad que prefiere castigarte en vez de esforzarse en entender la raíz de tu dolor y de tu violencia. Ahí se da un momento de empatía, de contacto profundo, de amor infinito. Daniel dice, no me interesa tener la razón, mas lo que me interesa es buscar un punto en común para entender, para acoger, para abrigar, para sostener. Se desarrolla entonces la confianza, puesto que sin ella es imposible comenzar cualquier proceso de perdón. Pero para desarrollar confianza debo ser yo primero el que la brinde. Es el comienzo de la transformación. Aquí comienza una nueva vida. Cuando no estamos viendo amor en el mundo es porque no estamos dándolo. Vemos confusión porque no estamos aportando claridad. En lugar de condenar, debiéramos aportar lo que creemos que debería haber. La dimensión intrapersonal en el perdón es la más difícil, como lo mencionábamos, la de perdonarse a uno mismo. Es el aspecto más complejo. Para llegar a un verdadero y profundo perdón se hace necesario pasar también por unas fases. Pero antes de pasar cada una de estas etapas, Daniel nos propone hacer un ejercicio muy hermoso y muy sencillo, pero supremamente poderoso. Es escribir 3 cartas. Y esas cartas hacerlas en un espacio únicamente de 7 minutos. Lo que puedas en 7 minutos escribir en cada una de ellas. La primera carta dirá, te perdono por. La segunda carta dirá, te pido perdón por. Y la tercera carta dirá, gracias por. Cada una
tiene ese tiempo, solo 7 minutos. Este ejercicio nos brindará la dimensión de en dónde estamos bloqueados en el proceso de perdón. Entonces, las fases son, la primera fase es la acusación. Si yo te digo te perdono por haberme traicionado, por ejemplo, ahí ya estoy entrando a acusar. Estoy hablando de traición, me has traicionado, estoy haciendo una acusación. Entonces es ahí donde se hace necesario sacar toda la rabia, la decepción, toda esa oscuridad que está dentro, entrar en contacto con todo ello, manifestarlo, sentirlo, no reprimirlo, no rechazarlo, no juzgarlo. Cuando rechazas la rabia o cualquier otro sentimiento que te hace sufrir, este sentimiento se mantiene, puesto que no has entrado a aceptarlo por la simple ley de la correspondencia. Todo a lo que te resistes persiste. ¿Y por qué? Porque se hace necesario para que aprendas de él, para así poderlo trascender. Permitirte sentir lo que sientes para dejarlo ir. Los sentimientos están para ser sentidos. El problema no es la fragilidad, la incertidumbre. El problema es que nos hace sentir que perdemos el control. Pero si te fijas, la incertidumbre se constituye también en una gran maestra, ya que nos muestra un sinfín de posibilidades y te empuja a encontrar nuevos recursos dentro de ti. Pero es necesario acogerla. La segunda fase es la fase de la responsabilidad. Hay que asumir la plena responsabilidad de lo que tú sientes. Toda esa rabia, todo ese dolor, entender que tú mismo lo estás generando. Tú lo originas. Lo que pasó, pasó porque tú, en cierta medida, has sido responsable con ello. Por tanto, te haces igualmente responsable de cambiarlo, de empoderarte de ese dolor y de transmutarlo al amor. La tercera fase es la gratitud. Agradecer eso que sucedió, por más de que sea difícil de entender, de aceptar. Ella ha constituido una lección suficientemente pedagógica para tu vida, por tanto ha sido útil. Normalmente, esta fase del perdón demora un tiempo, puesto que poder ver la utilidad no sucede de la noche a la mañana, dependiendo del grado o magnitud pues que yo le haya otorgado a lo sucedido. Confiar en la vida. Infortunadamente, nuestra falta de confianza en la vida nos hace sufrir innecesariamente. El no saber que todo lo que nos sucede, independientemente del calificativo que le demos, es necesario y perfecto para mi vida. El perdón se encarga de mostrarme esta lección y por ende, pues el aprendizaje. La cuarta y última fase es la fase inclusiva del amor. Aquí ya se da la sanación total y profunda, cuando entendemos que no estamos otorgando el perdón, sino que el acto mismo del perdón nos lleva a una sanación de todas y cada una de las partes involucradas. No solo reposa en paz quien es perdonado, sino que suelta una carga enorme quien ha perdonado, puesto que ya no lleva a cuesta el dolor y el resentimiento que permanecen cuando te resistes a perdonar. En esta fase nos damos cuenta que no existen límites ni fronteras que nos separan del más noble y puro sentir de paz interior, de unidad perfecta, donde ya no existen cadenas. Todos estos sentimientos de dolor, sed de venganza, resentimiento, rabia e impotencia quedan rotos, deshechos, dejan libres a quienes los mantenían. Entonces, como resultado de la paz que se posa en este momento en el corazón de cada uno, existe ahora un sentimiento de plena dicha y felicidad. Todas estas cadenas que te ataban y no te permitían ser feliz y tener paz en tu vida. Se trata entonces todo esto de tomar la decisión, elegir vivir con el veneno toda la vida, sin paz y con dolor, o perdonar y sanarnos por fin. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de encontrarle un sentido profundo a eso que sucedió. A partir de aquí comienza una misión de vida con mucho más sentido. Nos damos cuenta que el acto de perdonar es un acto de coraje, es decir, un acto que hacemos desde lo profundo de nuestro corazón y por tanto tiene el máximo valor. Este acto sirve como ejemplo para muchos y es allí cuando se logra ser un motor de cambio social. ¿Cuánto poder de liberación y de sanación hay en el perdón? La decisión de perdonar es una decisión de coraje, de poder, de transformación, de liberación. Y no solo me refiero al de una persona, sino también al de una nación completa.
No sabemos el impacto colectivo que genera el mismo acto de perdonar. Los seres humanos tenemos el deber de amar, a eso vinimos a esta tierra y el perdón es una herramienta para lograrlo. Las personas exitosas no son las que más dinero o cosas o logros tienen en la vida. Las personas exitosas son aquellas que conocen la naturaleza del amor. Estas personas son las que debieran ser los líderes de una nación, los que debieran guiar a la humanidad y a los destinos de una nación y todos sus procesos de evolución. Cuando no perdonamos, estamos atados energéticamente al perpetrador del dolor. Tanto dolor tiene la víctima que su recuerdo permanente es su verdugo y vive atado energéticamente a él. Todos estos resentimientos de frustración, rabia y dolor son sentimientos tóxicos que te bajan tu nivel de energía. La falta de perdón te baja tu energía vital. Te mantienes esclavo de estos sentimientos y terminas afectando tu salud. Te vuelves presa de tus propios pensamientos tóxicos. Te conviertes en un ser reactivo. En pocas palabras, te conviertes en un títere de tus supuestos verdugos con solo traerlos a tu mente. Entonces, ¿dónde está realmente tu libertad? Tú también eres un preso de tu dolor. Eres una víctima de las circunstancias. Tu cárcel no es física, pero es mental y emocional. Y esto deteriora considerablemente tu vida, tu salud. El no perdonar significa autocondenarse. Cuando se están desarrollando estos procesos de perdón es necesario ir simultáneamente haciendo una dieta emocional y mental para sanar todos esos aspectos que han estado afectando por mucho tiempo nuestra vida. Algunos de ellos son, por ejemplo, sentir a través de la respiración, la meditación, el silencio, entre algunos otros. Perdonar no es reaccionar realmente, es actuar sin odio, es actuar con conciencia desde la conciencia. El perdón es la capacidad de ver tu vida como un don, como un regalo. Muchas veces una enfermedad nos conduce al amor. Muchas veces una enfermedad nos conduce al perdón. Nos puede acercar incluso a nosotros mismos y a valorar la vida. Dice Daniel, hay unos momentos de la experiencia humana que son claves observar. Él dice que hay 4 momentos en la vida del ser humano que son muy importantes ver. Cuando se está mal, realmente cómo se comporta. Cuando se tiene poder, cuando el poder evidencia lo que somos, lo que tenemos adentro y cómo lo utilizamos. Cuando se tiene que elegir cosas importantes, si se elige desde la conciencia, incluyendo a los demás. Y también el último momento es ese momento de la enfermedad. ¿Cómo vivimos una enfermedad? ¿Con queja? ¿Con resentimiento o con conciencia? La gentileza es un elemento que curiosamente impacta sobre la longevidad del ser humano. Estudios científicos han comprobado que aspectos como el perdón, la gratitud, la gentileza, la compasión, la empatía, entre muchos más, impactan sobre la biología de nuestro cuerpo. Existe una mente meditativa que conoce el silencio, la contemplación, la paz y es capaz de apagar más de 15,000 genes relacionados con la muerte celular, la producción de los radicales libres y muchos procesos de inflamación en el cuerpo. Hay conexión íntimamente relacionada entre la mente y la salud del cuerpo. Con estas prácticas diarias de perdón podemos hacer mucho por nuestra salud. En definitiva, aprender a amarnos significa aprender a no juzgarnos. En los momentos cuando creemos tener todo controlado y estable es cuando se presentan situaciones que no nos imaginamos y que difícilmente aceptamos. Ahí la gratitud tiene un poder enorme de transformación y es la puerta que nos introduce al perdón. Intentemos siempre buscar un sentido a lo que acontece y no tanto buscar una razón de por qué. Lo importante es cómo actuamos con lo que acontece. La vida nos hace propuestas y nosotros somos quienes debemos decidir cómo vivir y experimentar dichas propuestas. El poder siempre radicará en nosotros, el de transformarnos, de transformar esas situaciones o sentirnos víctimas de ellas. Esto genera libertad, responsabilidad y poder. El perdón es un acto de amor. El perdón es el milagro más grande en nuestra experiencia de vida. Es el recurso más grande para corregir toda nuestra percepción y falsa creencia. Es vernos a toda la humanidad como una unidad. De hecho, la palabra universo viene de unidad
y todos hacemos parte del universo, por tanto todos somos unidad. Es saber que así como yo quiero ser perdonado por mis equivocaciones, debo asimismo concederle este regalo a otro que también como yo se ha equivocado en sus actos. El perdón es un regalo mutuo, gana el que perdona y gana el perdonado, ganan todos, porque el uno se libera del resentimiento y el otro de la culpa. Es la herramienta más maravillosa que nos recuerda que somos amor en esencia y que por tanto el amor no condena, no juzga, no castiga. Por el contrario, acepta, acoge, escucha, abraza y corrige, y proporcionando la paz y la felicidad que finalmente todos los seres humanos buscamos y deseamos. El perdón es el acto de valentía más poderoso del ser humano, ya que enfrenta con entereza a esos sentimientos tóxicos que quisieran posarse en su vida y hacerle creer que su vida es un eterno sufrimiento y un calvario, para robarnos realmente la herencia que ha sido nuestra por siempre y por siempre lo será: la paz, el amor. El perdón es la llave de nuestra salvación.